Oye, como les comentaba, el usuario con el cual ingresamos a ISOTools va a respetar los permisos según el cargo que desempeñen, me van a llegar notificaciones, y una vez que estemos en la plataforma, pues veremos esta interfaz, ¿sí? Primero, pues el saludo al usuario, bienvenido Diego Coveñas, por ejemplo. Luego, más abajo, tenemos algunos accesos directos. Cada usuario va a poder linkearse o generar esos accesos directos a las aplicaciones que regularmente accede. Y luego, más abajo, tenemos tres opciones de navegación. Propiamente un mapa de navegación, que en sí es una imagen insertada que nos va a permitir generar hipervínculos a las diversas aplicaciones. De esta manera los usuarios van a poder navegar de forma amigable por la plataforma. ¿Sí? Eso es de cara a los usuarios que operativamente consultan información o que van a ejecutar actividades, que colaboran finalmente ingresando información a nuestro sistema de gestión. La otra manera que ustedes pueden habilitarles el poder acceder a la plataforma es a través de las diversas aplicaciones. No quiero acceder a través de los hipervínculos, sino a través de las aplicaciones, pero siempre en ISOTools se van a respetar los permisos. De repente yo, si soy una persona del área de seguridad, solamente me aparecerán de repente 5 aplicaciones que sean matriz hiper, gestión de accidentes e incidentes, requisitos legales, gestión de PPs y capacitaciones, porque son las aplicaciones que están relacionadas a mis actividades, ¿sí? Yo como administrador podré ver todas las aplicaciones. Inclusive dentro de las aplicaciones podré definir permisos, quienes pueden consultar información, quienes pueden ejecutar acciones y así. Y la otra opción de navegación es a través del mapa de procesos, ¿sí? Este mapa de procesos es totalmente versionable. Si somos una empresa con diversas sedes, puede tener diversos mapas de procesos y tiene la finalidad de poder vincular la información de aplicaciones o información que yo quiero mostrar a los diversos usuarios. En este caso, vamos a ingresar al proceso de ventas, que podría ser un macro proceso, y a través de esta herramienta yo puedo tener N subniveles, ¿sí? Cada subnivel con su ficha de caracterización. Y hacia el lado izquierdo, una vez dentro del proceso de ventas, tenemos una serie de opciones, una serie de pestañas. La primera, por lo general, es la ficha del proceso. Tenemos diversos campos de información donde, en base al formato que ustedes tuviesen, pues mostramos la información del proceso. De igual manera, si yo quisiera consultar los documentos que aplicase para ventas, le daríamos clic en esta opción y me listarían los documentos y carpetas que están relacionados a este proceso. Pero esta información yo no tengo que ir actualizándola directamente en el proceso. Lo que hago es ingresar al módulo gestor documental, que ahora lo vamos a conocer, y allí definiremos, iremos aprobando los diversos documentos y los que estén relacionados a ventas, al proceso de ventas, lo relacionaremos y automáticamente la versión vigente de esta documentación, sea instructivo, formatos, manuales, se irán apareciendo aquí. Entonces, los usuarios que consulten información de su proceso directamente accederán siempre a la información actualizada, a la información vigente. Así también podríamos consultar los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores con los cuales yo mido el cumplimiento o la gestión de ventas? Tengo una serie de indicadores, hay 3 indicadores que pueden tener una ponderación totalmente distinta, y aquí me mostrará el nivel de cumplimiento. Si consultamos una fecha previa, por ejemplo, 15 de septiembre del año pasado, vemos otro nivel de cumplimiento. Y si quisiéramos ver el histórico, vamos un poco más abajo y vemos el desempeño del indicador bajo su periodicidad mensual, ¿cierto? Entonces, estas pestañas no son estáticas, yo puedo ir vinculando según la información que vaya generando a los respectivos procesos. Por ejemplo, de repente yo quiero ver las matrices de riesgo en procesos, entonces automáticamente ya me filtra el proceso de ventas, como ven aquí, en la columna 2, en la columna de ventas, y me va mostrando las diversas variables con las cuales yo voy evaluando el riesgo en el caso de riesgos en proceso, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tenerlo integrado las diversas normas a través de este mapa de procesos, que yo voy a poder consultar como usuario mi proceso o subprocesos y voy a encontrar toda la información allí. Entonces, como les comentaba, esta información va a venir de las diversas aplicaciones de ISOTools y yo puedo ir agregando información. Si vamos a una aplicación clave, como es el gestor documental, primero les mostraré el workflow, donde definimos cuál va a ser el circuito de aprobación de documentos. Aquí tenemos uno configurado en esta demo. Vamos a ir a las fases y ahí conocerán cómo la plataforma va a permitir personalizar cómo ustedes manejen su circuito de aprobación de documentos.
En el ejemplo tenemos la primera etapa de elaboración, luego revisión, luego tenemos la etapa de aprobación y finalmente tenemos el documento vigente. Este es un circuito ejemplo y la ventaja de la plataforma es que ustedes pueden personalizarlo, donde de repente pueden tener múltiples revisores, múltiples aprobadores, o inclusive luego de la aprobación o quizá luego de la revisión, hay una tarea que se llama homologación, donde el documento puede regresar al área de sistema de integral de gestión o calidad, y una persona dé el último vistazo al documento, considerando que está dentro del formato, las condiciones del documento, y listo, el documento pasa vigente. O inclusive, antes de la etapa de elaboración, haya solicitud de cambio, solicitud de nuevo documento, se revisa, se aprueba y recién pasa a elaboración. Entonces, estos circuitos en ISO-Tools son totalmente personalizables y se van a adaptar al procedimiento que ustedes tuviesen. Cuando vamos al gestor documental, este es como operativamente los usuarios pueden consultar también los documentos. Primero, ¿qué tenemos aquí? Nuestra estructura de documentación. Podemos tenerlo a nivel de sede, sistema de gestión, procesos, y ustedes van desplegando las carpetas y encontrando los diversos documentos, ¿no? Cuando ingreso a normas, vamos a ingresar acá manuales, disculpen, y vamos a encontrar una serie de documentos, ¿sí? Uno de los aspectos que siempre es un dolor de cabeza tenerlo actualizado es nuestra lista maestra. En ISO-Tools es bastante sencillo. Le damos clic aquí en documentos vigentes y nos aparecerá, y en base a la estructura que, a la vista que nosotros definamos, cuáles son los documentos que, la versión actualizada, la versión vigente del documento. Si ingresamos a consultar el documento, vamos a ver primero los datos, la ficha del documento, donde los diversos campos que ustedes definan, el título, la versión en la cual se encuentra, el estado del documento, una codificación que puede ser automática o no, y luego el workflow de aprobación. ¿Quiénes fueron las personas que participaron en este circuito de aprobación? Como vemos aquí en la primera columna, etapa de elaboración, etapa de revisión, aprobación, y los diversos cargos que dieron su conformidad. En ISO-Tools configuramos a nivel de cargos las diversas lógicas, las diversas aplicaciones, porque las personas pueden transitar entre los puestos, pero también, quizá yo colaboré con la empresa hasta el año pasado, viene un nuevo colaborador y asume mis permisos y mis responsabilidades y mis pendientes, ¿sí? Y es por ello que configuramos a nivel de cargos. Si yo quisiera que solamente determinado cargo visualice determinada carpeta de documentos, eso se puede definir en la plataforma ISO-Tools, ¿sí? Así como tenemos el circuito de aprobación, tenemos documentos relacionados al documento de referencia. Y una vez que el documento esté aprobado, podríamos, por ejemplo, hacer que este documento sea público. Le damos clic en publicar, aceptamos, y lo que nos va a permitir es generar una URL. Y a través de esta URL podemos compartirle el documento por correo electrónico, linkear nuestra página web, a un intranet, y el documento ya lo descargarán, si se define como tal, en un formato PDF, por ejemplo, con una marca de agua, ¿no? Y así también, cuando el documento ya está en modo vigente, se activarán los diversos permisos o hacia el documento, quienes pueden consultarlo, descargarlo, compartirlo, imprimirlo, y toda esa interacción lo revisamos en el log, que es la trazabilidad sobre el documento, las acciones. Tenemos los diversos usuarios, las acciones que han realizado, la fecha y hora, ¿sí? Y esa información va al legajo personal de cada colaborador. Por ejemplo, Antonio Pérez editó el documento, porque tenía los permisos, en este día y en esta hora, ¿sí? Entonces vamos a tener un control sobre las diversas acciones de los usuarios. Así también tengo diversos buscadores en la plataforma. Tengo un buscador básico y un buscador avanzado. A ver, un segundo, disculpen. Aprovecharé mostrarles otro centro demo para que vean la diferencia sobre los circuitos de aprobación, ¿sí?
ven que aquí hay otros flujos configurados. Si entramos aquí, vamos a ver que el circuito de aprobación es totalmente diferente y se va a adaptar a la lógica de cada empresa, ¿sí? Vemos otro nivel de complejidad. En este ejemplo nos muestra un circuito de aprobación donde determinada documentación pasa a aprobación de directorio y de repente en otro caso queda a nivel exclusivamente de los usuarios del sistema de gestión, a nivel de procesos. Entonces, eso se va a adaptar totalmente a la forma de cómo ustedes requieran aprobar sus documentos. Retornando al gestor documental, le damos clic en documentos vigentes y nuevamente vemos la lista maestra de documentos. Podemos colocar, por ejemplo, aquí en la búsqueda básica desde una sílaba y nos filtrará en base a la ficha del documento los documentos que tengan esta sílaba. O quizás yo quiero hacer una búsqueda avanzada a nivel de filtro que uno puede generar en el sistema, a nivel de documentos, carpetas, tipo de carpetas, nombre de documento, persona responsable, codificación, fecha, hora. Entonces, en el sistema esos aspectos se pueden personalizar. Y luego esta documentación, aparte que yo puedo tener documentos que pasan por un circuito de aprobación, puedo tener documentos externos, normativas legales, resoluciones, decretos, que luego, por ejemplo, lo puedo linkear a mi matriz de requisitos legales como documentos de consulta. Entonces, las aplicaciones de ISOTools van a poder integrarse, van a poder intercambiar información, finalmente, es en provecho de la dinámica del uso de los diversos usuarios, ¿sí? Vamos al circuito de mejora continua, o no conformidades, como lo pueden conocer ustedes. Es otra de las aplicaciones clave dentro de nuestro sistema de gestión. Cuando ingresamos a esta aplicación, la terminología puede cambiar. Esta primera vista, ustedes la definen. ¿Cuáles son los campos que tengo de información en cada uno de los registros, pero que quiero que se muestre en un primer vistazo, al momento de ingresar a este módulo? Y también siempre tenemos la opción de hacer clic en el diagrama y conocer qué es lo que se ha configurado, cuál es la lógica que se ha configurado en esta aplicación. Desde el registro de la no conformidad, alguien que tiene la tarea de indicar si aplica o no aplica. Si no aplicase, pues se cierra la no conformidad, dando aviso a la persona que lo registró. Caso contrario, hay que elaborar un análisis de causa, definir un plan de acción. Quizá, en muchos de los casos, habrá que aprobar ese análisis de causa y luego, a partir de ahí, definir el plan de acción, ejecutar el plan de acción, hacer la verificación del caso, y con ello ya se cierra el registro. Vamos a consultar uno de ellos, por ejemplo, este de aquí. Y siempre en la plataforma vamos a ver, vamos a tener dos vistas. Hacia el lado izquierdo, cuando consultamos un registro, las fases por las cuales va transitando el registro propiamente, y hacia el lado derecho la información a mayor detalle. Vimos que según el diagrama, la primera fase de registro. Estos campos ustedes lo definen cuáles son los obligatorios, los opcionales, y el usuario va a poder tener que completar los obligatorios como mínimo. Si le faltase completar algún campo, pues él podrá guardar el registro, más no completarlo. Una vez que lo complete, recién podrá transitar a la siguiente etapa. Y vemos también que cada una de las etapas hay un responsable, ¿cierto? Por ejemplo, en la etapa de definir si aplica o no aplica la no conformidad, ahí está el analista de calidad con su nombre y el dato de la fecha en la cual completó esa actividad. De igual manera, una vez que completa esta información, vemos que Campos ha completado, definido que efectivamente aplica como no conformidad, algún comentario, a qué norma está relacionada, qué punto de la norma, si quería encontrar alguna evidencia de su informe, y luego pasamos a la siguiente etapa. La fase de análisis de causa y definir plan de acción fue definida al usuario Diego Coveñas, que es supervisor de seguridad, y él ha tenido que definir ciertos campos de información, así como definir un plan de acción. Vemos que en el plan de acción, por más que la persona sea responsable de esta etapa, hay diversos actores. Hay un responsable con una acción por realizar y una fecha planificada y fecha límites. Y es ahí donde el sistema genera valor, dado que genera alertas, avisos, recordatorios a las personas que van a tener que ingresar a completar sus actividades. Finalmente, el día a día hace que los usuarios, pues, se les pueda olvidar, por ejemplo, pero a través del sistema va generando avisos, recordatorios, y también puedo generar indicadores de cumplimiento a través de las tareas del sistema. Por ejemplo, el usuario Grace Moreno podría tener 10 acciones por realizar durante este mes
mi sistema de gestión y yo puedo generar un indicador a ella y relacionarlo a los participantes de su proceso y ver el nivel de cumplimiento de las tareas a nivel de proceso o de cada usuario respecto al sistema de gestión. Si Grace solo ejecutó una tarea de 10, pues tendrá un 10% de cumplimiento dentro del sistema de gestión. Ahora veremos el tema de indicadores, que es bastante interesante, y es que en los indicadores vamos a poder definir límites permisibles. Si estamos en rojo, pues generaremos un aviso al responsable de indicador para poder definir puntos de mejora. Y las acciones que hemos realizado en los registros estarán en color verde y lo que tenemos pendiente por realizar en color plomo, ¿sí? Entonces, tenemos una tarea relacionada a un usuario con una fecha planificada y temas por finiquitar. Les mencionaba el tema de indicadores en el sistema. Vamos a este módulo para conocerlo un poco mayor detalle. Cuando consultamos un indicador, por ejemplo, a ver, este de aquí, número de incidentes por mes. Por ejemplo, este es un indicador, tiene mediciones de 2017, es un indicador con una periodicidad mensual. Hay 3 meses donde se ingresó información. Cuando algunos de los límites de información no están por debajo de lo esperado, pues el sistema genera unos semáforos. En este caso, los primeros meses están en color verde y hay 3 meses que están en color rojo. Justamente porque hemos sobrepasado el nivel de riesgo y el indicador se muestra en estos estadios, ¿no? Entonces, el sistema, como les mencionaba, una vez que estemos fuera de los límites permisibles, pues dará aviso al responsable de indicador para que pueda aperturar, como bien se menciona aquí, abrir no conformidad. Entonces, definimos las reglas de negocio, cómo vamos a controlar los diversos procesos en esos indicadores y el sistema se encargará de notificar cuando algún aspecto esté fuera del rango. Ya vimos cómo trabajamos los temas de indicadores. Espero pueden ir comentando sus consultas, dudas. Otra aplicación clave, por ejemplo, para ir conociendo en la plataforma, requisitos legales. Les muestro esta aplicación para que vean que cuando operamos con ISOtools, es muy similar de cara a que los usuarios se adecúen, trabajen con la plataforma, porque la forma de cómo ellos van a transitar, consultar información es muy similar. Ingresamos al módulo de requisitos legales, tenemos nuestra matriz de requisitos legales. Si vemos aquí en el diagrama, vemos cómo se ha configurado, qué reglas de negocio se han definido. Si consultamos algún registro, siempre, como les mencionaba, vamos a tener las dos pantallas. El lado izquierdo en color verde el registro, la primera fase que se ha definido, con los campos de información que ustedes definan, y luego más abajo las tareas dentro del plan de acción, las actividades para estar alineados al cumplimiento normativo que hemos definido. Aquí, por ejemplo, podemos tener actividades que son periódicas. Es decir, yo, Diego Coveñas, tengo que ejecutar una actividad todos los bimestres para poder estar alineado al cumplimiento normativo. De repente ejecutar una capacitación o hacer una actividad. Y el sistema lo que va a hacer es crear esta tarea de forma bimestral y ya no tengo que volver a generarla. Directamente va a generar esta actividad y con su respectivo responsable. Esta funcionalidad también me sirve en la aplicación gestor documental. Yo defino que determinado documento tiene una periodicidad anual, semestral, y el sistema va a generar un recordatorio para volver a generar una nueva versión al responsable del documento y iniciar nuevamente por las etapas de elaboración, revisión. Entonces, en el sistema, esos aspectos claves que nos ayudan a pues, no se nos pasen, pues finalmente se definen en la lógica del sistema. Vamos a la aplicación gestión de riesgos. En esta aplicación definimos nuestras diversas matrices. Vamos a ver algunos ejemplos de matrices. A ver, un segundo. Ya va cargando la aplicación.
Está fallando el internet. Esperando ese. Perfecto. Ya cargó la aplicación. La matriz hiper, por ejemplo. Tenemos, en este caso, en el ejemplo, hay tres sedes. Si ingresamos a una de las matrices, vamos a ver lo configurado. Vemos las diversas variables, en este caso, a nivel de puestos, el área, la actividad, tipo de actividad, el peligro. Es decir, en la plataforma vamos a poder definir nuestras metodologías, definir los riesgos, y una vez con ello, definir nuestros controles operacionales. Vemos que para un riesgo definido, tenemos una serie de actividades que hay que realizar, que están planificadas, con un responsable, una fecha límite, y la descripción de la tarea. De igual manera, el tema de tareas periódicas se puede definir en el sistema, y así ya no tenemos que volver a mes ir generándola para ir mitigando el riesgo, por ejemplo. Si vamos, por ejemplo, a la matriz de aspectos e impactos en medio ambiente, de igual manera, tenemos aquí la variable gerencia, actividad, situación, aspecto, impacto, controles, medidas de control, y si se ha generado un plan de un control operacional, pues aquí vemos las actividades, ¿no? El responsable, la fecha planificada, la descripción de la tarea y su fecha límite, y el estado en el cual se encuentra. ¿Sí? Quería aprovechar estos minutos para ir conociendo sus consultas.